Le doy la bienvenida entonces al conversatorio Aportes del Segundo Tribunal Ambiental en la resolución de conflictos ambientales acontecidos en la región de Valparaíso. Actividad en la que nos acompañarán destacados profesionales, ustedes ya lo están viendo. Bueno, la ministra presidenta comentaba precisamente que es la primera vez que se realiza una ceremonia de cuenta pública en Valparaíso. Y bueno, y no solamente tenemos destacados profesionales con una excelente trayectoria, sino también ellos tienen una estrecha relación con esta región. Así que voy a pasar a presentarlos inmediatamente. Quiero dar la bienvenida a Jorge Bermúdez Soto, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es académico y autor de los libros Fundamentos de Derecho Ambiental y Derecho Administrativo General, dentro de un extenso campo de publicaciones. Y, por supuesto, como todos conocemos, ex Contralor General de la República. Jorge, muy bienvenido. También quiero dar la bienvenida a Paula Celis Pla. Ella es bióloga marina con mención en Oceanografía y Calidad Ambiental de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias del Mar, en Oceanografía y Manejo del Medio Marino de la Universidad de Barcelona, España, y también doctora en Ciencias del Mar de la Universidad de Barcelona. Es académica e investigadora. Muy bienvenida también, Paula. Y antes de comenzar, quiero darle un espacio de unos 3 minutos para que nos puedan comentar en qué están ahora, en qué proyecto lo encontramos en esta oportunidad. Bueno, hay inquietud parece por saber los destinos. Jorge, bueno, me imagino que más tranquilo ya, después de 8 años como Contralor. ¿En qué estás en estos momentos? Bueno, ¿se escucha, verdad? Sí. Ya, bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a la presidenta y a su equipo y también en particular al jefe de la unidad de estudios, quien me insistió bastante para participar de esta actividad. De hecho, fue perseverante en mandarme los correos que yo no le respondía. Así es que se lo agradezco a Alejandro Maragaño. Ahí está. Bueno, yo, como todos saben, estuve 8 años en un cargo de mucha, podríamos decir, exposición y responsabilidad. Terminé el 17 de diciembre del año pasado, ya llevo casi 3 meses como ciudadano, podríamos decir, sin ningún tipo de responsabilidad pública. Y a contar de este año me he reincorporado a la actividad acá en la Universidad Católica de Valparaíso. Así es que esa es que en el fondo fue la actividad que había dejado antes de asumir el cargo de Contralor General de la República. Y durante este semestre, bueno, como también incluso algunos funcionarios del propio tribunal me lo han sugerido, y estoy tratando de empezar a juntar los materiales para poder hacer una actualización del libro que tú mencionaste, que es el libro de Fundamentos de Derecho Ambiental. Y tal como se ha dicho acá, han habido varios cambios legislativos. Por un lado, la ley del marco, la ley sobre, bueno, la ley REP, que tampoco está considerada dentro del libro. Tampoco está la ley de biodiversidad, o ley de la naturaleza, me parece que en el ministerio la denominan, ¿no? Con un nombre más sencillo. Y obviamente que el libro tampoco tiene toda la evolución jurisprudencial que ha existido en la materia. Y precisamente esa evolución jurisprudencial en buena parte es la evolución de los tribunales ambientales y también obviamente del segundo tribunal ambiental. Y a eso yo quisiera también ahora agregarle un poco la mirada que yo quise darle, o la impronta que quise darle también al cargo como Contralor. De hecho, tuve el tino, antes de salir de la Contraloría, de pedir que me hicieran una recopilación de los dictámenes importantes en materia ambiental. Estaba viendo que, por ejemplo, en materia de biodiversidad y áreas protegidas, que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo relativo a parques marinos. Recuerdo perfectamente algunos conflictos que tuvimos con el antiguo ministerio cuando se crearon unos parques en la Patagonia y que se desafectaban ciertas áreas. Por ejemplo, se dictaron 42 dictámenes en materia de áreas protegidas. Entonces, yo creo que eso muestra un poco cuál era la idea que había. O respecto de la competencia o las competencias del Ministerio de Medio Ambiente, se dictaron 15. O respecto de la superintendencia, bueno, aparte de las auditorías que se hicieron, hay 19, y así sucesivamente. Bueno, hay un montón de dictámenes en materia ambiental y también un montón de otros dictámenes en materia de no solo de institucionalidad ambiental, tal como se mencionó acá, sino que también respecto de órganos que de alguna manera
están en el ámbito ambiental, pero que son los órganos sectoriales, ¿no? Y que obviamente tienen mucho que decir. La propia Directemar tiene mucho que ver en materia ambiental y sobre todo desde el punto de vista de la contaminación marina y el ejercicio de potestades sancionadoras. Entonces, en eso estoy. Eso es lo que pretendo hacer, no lo he hecho todavía. Espero hacerlo. No es un plan tan fijo. Una de las cosas malas que tiene dejar un cargo así es que uno, aunque suena paradojal, tiene que organizar su propio tiempo y es dueño de su tiempo. Entonces ya uno no tiene esa agenda así que antes estaba organizada y que había que cumplir, sino que uno tiene que decidir en qué va a hacer y dónde va a poner sus prioridades, y eso hace que sea un poco más complicado. Pero eso es lo que pretendo hacer. Harto trabajo. Sí. O no tanto en realidad, pero sí, de otro estilo, sí. Gracias, Jorge. Paula, cuéntanos, ¿en qué estás? Gracias, Karen. Bueno, agradecer la invitación de la ministra presidenta del tribunal y también de Alejandro, que con su insistencia, que hace una científica acá, entre casi puro abogado, yo, bueno, voy a conversar un poco de lo que me toca, ¿no? Claro, yo soy académica y dirijo un laboratorio en la Universidad de Playa Ancha. Por lo tanto, bueno, soy parte del equipo académico de la Facultad de Ciencia y también investigador asociado del Hub Ambiental de la universidad, en donde vemos proyectos de investigación ya principalmente vinculados con el territorio y estamos apuntando a resolver problemáticas que la región se ve constantemente abatida, o sea, principalmente cosas como escasez hídrica, cambio climático, tenemos temas también de contaminación medioambiental, ya trabajamos desde bioindicadores de calidad de agua hasta aire, ya tenemos varios proyectos en los cuales el equipo investigador de la universidad ya aborda distintas problemáticas. Nuestra principal misión es vincularnos con el territorio, ¿ya? Y poder ser agentes de cambio, en realidad, ¿ya? Poder entregar ese pequeño granito de arena. Entonces, la invitación de hoy yo la recojo en ese sentido, en cómo la ciencia se vincula con este tipo de sentencias judiciales, medioambientales, y en cómo también este tribunal, que es un poco lo que me gustó cuando me invitaron, ya logra recoger la validación científica, ¿ya? El aporte real y consciente que debe ser la ciencia para un poco, a lo mejor me estoy adelantando a próximas preguntas, pero más que decir en qué estoy yo como académica, investigadora, relevar el hecho de nuestra vinculación con el territorio de la universidad y principalmente cómo la ciencia se puede vincular en las problemáticas medioambientales. Y en las sentencias que ustedes más o menos, he revisado algunas, tuve poco tiempo, pero alcancé a mirar algunas y me parece que están recogiendo esa mirada que nosotros podemos entregar y que es vinculante. O sea, ¿hay pérdida de hábitat? Sí, hay pérdida de hábitat. ¿Hay pérdida de ecosistema? Hay pérdida. Entonces, son cosas que en realidad valoran el hecho que nosotros podamos dar nuestra opinión. ¿Ya? Y eso es lo que se releva muy bien en este tribunal, que eso quería para comenzar. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, para comenzar, Jorge, quería preguntarte, ¿cuál es el aporte que tú ves de los tribunales ambientales y en el caso particular, obviamente, el segundo tribunal ambiental, en la resolución de conflictos? Básicamente, el titular de la canción de este conversatorio. Sí, bueno, es una pregunta abierta y muy relevante. Yo creo que uno la puede responder haciéndose una pregunta y es ¿cómo estarían los conflictos ambientales sin tribunales ambientales? ¿Cómo se hubiesen resuelto los conflictos ambientales sin tribunales ambientales y si se hubiesen resuelto o no de una buena manera, independientemente de las dificultades que incluso la propia presidenta lo acaba de hacer presente a propósito, por ejemplo, de la integración del proceso de nombramiento de los tribunales, de los integrantes de los tribunales ambientales. Entonces, yo creo que evidentemente que la conclusión es muchísimo mejor que existan tribunales ambientales y que exista una jurisdicción especializada donde las personas, los ciudadanos, pero también las empresas,
los que quieren ser titulares de un proyecto y que quieren realizarlo, puedan recurrir en caso de que haya un abuso, vamos a decirlo así en términos bien genéricos, por parte de la autoridad a propósito del ejercicio de sus competencias. Entonces, es bueno que exista esa garantía y es bueno siempre que exista una garantía jurisdiccional. O sea, esa es la respuesta tal vez evidente proveniendo sobre todo de un abogado, ¿no? Eso sería como un poco obvio decirlo, pero... Y sería como contraintuitivo decir lo contrario. Pero dicho eso, yo creo que uno tiene varias cosas que decir a propósito de el funcionamiento de los tribunales ambientales, pero no por problemas de los tribunales mismos, sino que por problemas del diseño de la institucionalidad. Y yo creo que ahí hay hartas cosas que, a lo mejor lo voy a repetir, hay hartas cosas que todavía se pueden mejorar. Por ejemplo, visto hoy día ya con ya 11 años de funcionamiento del segundo tribunal ambiental, uno ve que efectivamente, y no porque esté aquí el ministro científico, o porque estés tú también como profesora, pero yo creo que evidentemente que ese carácter multidisciplinario sí fue un acierto en los tribunales ambientales. O sea, esa mirada más integral respecto de la problemática ambiental y que es un problema técnico el que hay ahí antes que legal, yo creo que es muy relevante. Porque claro, y yo esto lo puedo decir yo como una especie de autocrítica hacia mí. Yo recuerdo cuando me invitaron al Congreso hace mucho tiempo a exponer sobre el proyecto de ley en ese momento de los tribunales ambientales, yo lo que dije es que probablemente debía ser un tribunal letrado solamente, sin ministro científico, y que el apoyo científico estuviera dado por profesionales que estuvieran allí en el tribunal. Pero en realidad no es lo mismo. No es lo mismo que el que está tomando la decisión es un científico, el que tiene esa mirada y que su voto vale lo mismo que el voto que tiene el ministro letrado y que está aportando una visión que en realidad los abogados no tienen. Y yo creo que eso hace que sea muy relevante que haya un tribunal, o tribunales, en este caso 3, que tienen esa conformación que es mixta, que es multidisciplinaria, y eso obliga también al tribunal a contar también con profesionales que sean de otras ciencias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que, visto el recorrido de los tribunales, 6 años de duración de los ministros es un periodo que parece largo, pero en la práctica yo creo que se pasa volando. O sea, recién lo acabamos de comentar con el secretario de Abogados, es ya una vez que el ministro está, como podríamos decir, en régimen, se tiene que ir. Y eso evidentemente que no es saludable para la institución. O sea, claro, uno puede decir 8 años, o 8 años mucho tiempo, o 12 años, no sé, pero yo creo que tal vez la renovación debería ser automática, o a lo mejor la renovación debería ser mientras no se nombre a otro. Hay múltiples fórmulas para evitar lo que está pasando hoy día, por ejemplo, en el tercer tribunal ambiental, donde uno tiene a un ministro titular y un ministro suplente y nada más. Entonces ahí, tal como dijo la presidenta, perdón, tome sus palabras, se desvirtúa la idea de tener una jurisdicción especializada, a pesar de que hay continuidad del servicio o del servicio de justicia, porque se integra con ministros de corte, pero se desvirtúa la idea que había original de que fuera un tribunal especializado. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, yo creo que también, y eso una brevísima, tal vez conclusión, es cuando uno dice tribunal ambiental, y si lo ve desde fuera, si lo ve como ciudadano, piensa, este tribunal va a ver todo lo ambiental. Este es el tribunal que va a ver los conflictos ambientales, todos ellos. Y en realidad, y esto fue desde la idea original de los tribunales, no era así. No era así para que se vieran todos los conflictos ambientales. Y esto ha sido muy frustrante, sobre todo para la sociedad civil organizada, pero yo creo que también para los abogados que preferirían, los especialistas, tener una jurisdicción especializada que viera todos los temas ambientales. Además, eso permitiría tener una sola jurisprudencia o una sola línea. Eso ha tenido otras dificultades más técnicas también, y es que el recurso de protección en materia ambiental sigue gozando de muy buena salud. O sea, en el fondo, tenemos 2 jurisdicciones ambientales, tenemos la jurisdicción especializada del Tribunal Ambiental, con ministro científico, con apoyo científico, con abogados especializados en la materia, con estudios especializados que litigan ahí, pero en paralelo todavía tenemos el recurso de protección, que es lo genérico y que todo va ahí, o todo puede en teoría ir ahí. Entonces, las modificaciones legislativas han ido dando cuenta de que es necesario que haya más competencias con todo lo que eso, que también dijo la presidenta, que con todo lo que eso implica, que evidentemente tienes que tener un tribunal robusto para poder asumir esas nuevas competencias. Pero no quiero hablar tanto más, pero me quiero quedar hasta ahí para decir, si uno saca la cuenta, y para volver al comienzo, evidentemente que estamos mucho mejor con tribunales ambientales que sin tribunales ambientales desde el punto de vista de la resolución de conflictos ambientales. Perfecto, gracias Jorge. Paula, bueno,
Tomando también lo que decía Jorge, ¿cuál es la importancia de este aporte científico o este criterio científico que se incorpora a las decisiones? No como una asesoría, lo decía Jorge, no, es un juez científico. ¿Cómo lo ven ustedes como científicos finalmente, que se ven como decías tú al principio, como inmiscuidos en este mundo de los abogados? Sí. Bueno, a lo mejor me voy a tomar un poco de las palabras de Jorge. Claro, la idea de que realmente se tome en consideración ya no solamente la palabra del científico, sino que sea parte del tribunal, ¿ya? Y por ende también en la toma de decisiones, releva la validez científica de nuestro aporte, ¿ya? O sea, valga la redundancia, es decir, yo ya no solamente estoy opinando ya a través de un dato o estoy entregando algo, sino que también estoy tomando parte de la decisión. Yo creo que eso se recoge con una diferenciación notable, tanto para la ciudadanía como para quien recibe en el fondo la sentencia, porque ya deja de ser solamente un mero dato que el científico entrega, ¿ya? Esa validez científica y esa relevancia, yo diría que toma la ciencia en las sentencias judiciales, es una cosa que para nosotros obviamente nos entrega como un cambio, ya hay una vuelta de cómo se deben hacer bien las cosas desde el punto de vista medioambiental. O sea, yo diría que es un poco relevar el hecho de que nosotros siempre hemos abogado porque el ambiente se cuide de cierta manera, pero ahora ya estamos tomando parte de las decisiones. Entonces, en ese sentido, relevar ese hecho, ¿ya? Y obviamente también un poco mencionar el hecho de que nuestra validez científica, como mencionaba anteriormente, que se transforma en datos o a lo mejor o en opiniones, ¿ya? Tiene una veracidad. O sea, ya es parte de, como mencionaba, de la toma de decisiones. Está legitimada de alguna manera. Legitimada, justamente, ¿ya? Entonces eso le da mucho más fuerza también. Perfecto. Bueno, y la región de Valparaíso es una región, en el fondo, donde vemos un montón de casos emblemáticos, que estamos continuamente observando casos bien polémicos. Considerando ese escenario, Jorge, ¿cómo ves tú esa relación que hay entre los tribunales ambientales y estos conflictos? ¿Se da una relación armoniosa dentro de todo, más allá? Hablábamos ahí, nos mostraban ahí la estadística, que se llegaban a acuerdos en las causas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, los conflictos ambientales, yo creo que uno puede hacer como una especie de sistematización de las características que tienen. No es ninguna gran cosa lo que voy a decir ahora, sino que simplemente quiero como ordenar las ideas. Los conflictos ambientales se caracterizan, y en esta región en particular, se caracterizan evidentemente porque en primer lugar hay un elemento ambiental que está involucrado. O sea, hay un elemento del medio, del entorno que se involucra y que implica que hayan intereses contrapuestos. Ahora, lo que sí, y uno tiene que decir, y ahí tal vez de nuevo está la importancia de los científicos, normalmente en los conflictos ambientales está involucrado un elemento que yo denominaría, o se puede denominar como carismático del medio ambiente. O sea, nadie se preocupa de especies que no son muy atractivas, ¿no? Sino que uno se preocupa más bien de lo que se ve, de lo que es bonito, y pero que en realidad todo ser vivo juega un rol en el medio ambiente. Entonces, en el fondo, los conflictos ambientales, cuando hay ONGs o hay ciudadanía organizada atrás, muchas veces tiene que ver con elementos ambientales que tienen ese carácter más bien carismático. Y un ejemplo de conflicto ambiental en la región que tiene esa característica, por ejemplo, el caso del Hotel Punta Piqueros, ¿no? De la construcción de ese proyecto allí en esa zona. Un segundo elemento es que evidentemente hay intereses que son contrapuestos. Y ahí uno tiene que tener un poco de ojo con los conflictos ambientales y también los conflictos que existen en la zona. Después voy a dar un ejemplo para poder graficarlo, pero ahí se supone intereses contrapuestos y uno podría decir en términos súper simplistas, hay un interés empresarial, por ejemplo, de realizar una actividad económica y por otro lado, y por lo tanto un interés privado, y por otro lado un interés, podríamos decir, ciudadano, social, público incluso, que está al otro lado y por eso se genera el conflicto ambiental. Pero en realidad la realidad es muchísimo más compleja que eso. No es tan así. O sea, ni lo empresarial / privado es lo negativo, ni al revés,
lo ciudadano / social es lo positivo. Y eso lo quiero graficar, por ejemplo, con algunos casos en que se han planteado, no en esta región, en que se han planteado, por ejemplo, demandas ambientales, demandas de reparación del daño ambiental, donde se presenta la demanda, y esto está advertido en el libro ya desde su inicio, desde la primera edición, me refiero al libro de Fundamentos de Derecho Ambiental. Se presenta la demanda y por lo tanto eso produce el efecto de excluir a otros posibles demandantes, y se presenta la demanda por el solo efecto de poder después entrar en un proceso de negociación y de transacción con el demandado para obtener un pago que después obviamente no tiene ninguna finalidad ambiental, sino que tiene simplemente una finalidad privada. O al revés, se presenta una reclamación para poder sentarse a la mesa para negociar y no tiene esto una finalidad realmente ambiental o un interés ciudadano. Entonces, el conflicto ambiental tiene esa segunda característica, que es una característica que es que obviamente hay intereses contrapuestos como en todo conflicto judicial, pero acá, y ahí está tal vez la perspicacia que tienen que tener los tribunales ambientales en darse cuenta de que ni los demandados son los malos, ni los demandantes siempre son totalmente los buenos, y viceversa. O sea, obviamente que acá hay intereses que también son siempre privados y uno tiene que entender lo que es así también. Y también que a veces hay otras razones. Bien. Y hay un tercer elemento que a mí me parece muy relevante y que también lo veo en el contexto jurídico nacional en su conjunto, y por eso tantos dictámenes ambientales también, y es que el conflicto ambiental supone, o más bien dicho, presupone la existencia de normativa técnica que debería resolver el tema, y por lo tanto para el juez, sobre todo si son temas de legalidad, para el ministro, debería ser simplemente aplicar esa normativa y ya está, se soluciona el problema. Pero no es tan así, porque a pesar de lo que crean, hay pocas normas ambientales, hay pocas normas técnicas ambientales, sobre todo. Entonces uno se queda con las grandes normas, se queda tal vez con la resolución de calificación ambiental, que respecto de un proyecto puede ser muy específica, pero que no es extrapolable a otro caso, porque es la resolución para ese proyecto, y por lo tanto no existe una normativa muchas veces que debería ser aplicable a todos los casos. Entonces, allí de nuevo surge la necesidad de que haya una jurisdicción ambiental para que, evidentemente, esa carencia normativa, ese vacío normativo, se llene a través de la aplicación o de la resolución del tribunal. Eso es lo que puedo decir por ahora. Perfecto. Paula, Jorge mencionaba el caso de Punta Piquero, que es un caso ya que se remonta como desde el año 2011 más o menos, es muy antiguo. En el caso tuyo, ¿qué casos ves quizás con un interés que tengan como ese interés científico, más allá de lo del derecho ambiental propiamente tal? ¿Coincides también, por ejemplo, en ese caso de Punta Piquero? También están las declaratorias de humedales. ¿Cómo estás viendo tú eso? Sí, bueno, claro, justamente lo que menciona Jorge, el Hotel Punta Piquero, yo creo que ese es el caso en cómo emblemático en cómo no se deben hacer las cosas. O sea, a partir de la base claro, es el sitio donde está emplazado el hotel junto con la roca oceánica y el sistema dunar de Concón, son sistemas que, claro, acogen una biodiversidad específica para la zona, y ese hotel, claro, cuando se presenta el caso, que no había tenido consulta ciudadana y un montón de cosas que obviamente desde el inicio comienzan mal, ya estaba construido en un 60%. ¿Ya? Entonces es difícil partir hacia atrás con algo que ya estaba muy avanzado. La ruptura del peñón es considerable para la construcción física del hotel, y claro, el valor paisajístico, el valor de flora, fauna y de las especies que acogía ese lugar, pérdida de hábitat completo. Entonces, desde el punto de vista científico, que es como lo que me compete directamente, claro, la pérdida tiene un valor ambiental incalculable para la zona. ¿Ya? Hay, ¿no es cierto?, esa ley de protección de la zona del borde costero de Reñaca-Concón, que justamente se hizo pensando en el no crecimiento urbanístico de la zona, ¿ya? Y también el respeto de estos sitios que son, digo, y repito, específicos, y son de una biodiversidad
incalculable que, como tú bien decías, no tienen especies ni como el koala, ni como pájaros específicos que son muy notorios y especies emblemáticas, sino que albergan insectos, plantas que son de ningún valor propagandístico o que puedan sonar a la visión común de las personas. Pero tienen un valor ecológico muy alto y muy elevado para específicamente este territorio. Y si nosotros queremos hablar de valorar el territorio y de poder pensar en proyectar el cuidado de ese territorio, bueno, esto es como de los casos que justamente se puede proponer como un caso emblemático, ¿ya? Que todo funcionó mal, por decirlo de una manera, ¿no?, más simple. Ahora, tú mencionabas también el tema de los humedales. Las declaratorias. Claro, las declaratorias protegen estos espejos de agua que, si bien pueden ser artificiales o naturales, es interesante porque son sitios de nidificación de aves específicas para esos sitios. Entonces, claro, no es tan simple poder decir, ok, este humedal yo, no sé, lo tapo y construyo al lado o en el fondo acabo con ese ecosistema. No, porque obviamente hay especies que están asociadas y que nidifican en esos espacios, ¿ya? Entonces también tenemos pérdida de hábitat. Por lo tanto, hay espacios jurídicos, como las declaratorias y como la ley, que nos permiten proteger esos espacios, ¿ya? También ahí este tribunal ha trabajado en el humedal de Agua Salada y que fue protegido también, y ese fue uno de los casos en que también pude verificar justamente la protección de la nidificación de aves específicas para la zona. Entonces yo creo que si nosotros tenemos una mirada de una protección medioambiental justamente vinculada al territorio donde nosotros estamos trabajando, creo que es lo principal de cómo nosotros protegemos esos espacios, justamente. Perfecto. Jorge. Si quisiera agregar algo, o tomarme de tu ejemplo a propósito de los humedales y del rol del tribunal, porque obviamente estamos hablando de las sentencias del tribunal. Yo quisiera destacar que lo activo que ha sido el tribunal en esta materia. O sea, en primer lugar, no es intrascendente que exista una ley de protección de humedales urbanos, eso es súper importante, y una ley que además le da competencia al tribunal. Eso evidentemente que es muy relevante, lo cual de nuevo demuestra que la idea tal vez hubiese sido mejor que desde el inicio hubiésemos tenido un tribunal ambiental a secas y no un tribunal ambiental /CIA/ resoluciones sancionatorias de la SMA. O sea, mejor hubiese sido que fuera más amplio que más restringido. Porque si no eso además dificulta cierto acceso a la justicia, en el sentido de que tienes que complementar la ley del tribunal con otras leyes que de a poco le van dando competencias al tribunal. Pero bueno, dicho eso, yo quiero destacar esa actividad que ha tenido y lo claro que ha sido el tribunal en materia de aplicación de esa normativa de la ley de humedales urbanos. Y me llama la atención, me llamó uno de los, aparte del caso de Agua Salada, ese, claro que ese es Yoyeo, ¿no? No. Ah, ya, perdón, es Puyay, ese es Papudo, el otro es Yoyeo y el otro es Quilpué, ¿no? Estéreo Quilpué, que es el caso de... Bueno, pero a propósito de ese último, del Estéreo Quilpué, que en el fondo ahí el reclamante es F. Es una empresa pública creada por ley. O sea, eso es muy curioso. O sea, que es uno podría decir que es casi fisco con fisco esto, ¿no? Porque es en el fondo es una empresa del Estado demandando al propio Estado a propósito de la declaratoria de un humedal. Y ahí el tribunal fue muy claro en el sentido, primero, que da lo mismo de quién es el propietario del terreno, básicamente, ¿no? O sea, el valor ambiental se superpone a la titularidad del dominio. Eso es súper importante en términos de evidentemente, de que sea un área protegida. Y lo segundo que dice con mucha claridad también, y que está muy bien, tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esos dos elementos a mí me parece que son súper relevantes a propósito de humedales urbanos. Yo creo que eso ha sido súper sentido por la población también. Primero, tomar conciencia de la relevancia que tienen los humedales, tal como tú acabas de decir, por el valor ambiental que tienen. Y en segundo lugar, que exista una ley que efectivamente los protege.